Tiempo de los deportes y ya está con nosotros Luis Canela, Vanessa. Y arrancó, sí, Dale. arrancó Juan Carlos y arrancó también el básquetbol, porque mucha gente inclusive hoy no fue a trabajar, Luis. Es pura fiesta, por eso, muy buenas tardes. Hoy arrancó la ronda de los mejores 64 del país, el torneo de básquetbol universitario, y es oficial, es el torneo esperado del año. Estamos hablando que esta mañana no defraudó, no solo ofreció muchos puntos, pero a la vez emocionante hasta los últimos segundos. Vamos a la emoción. La Universidad de Notre Dame, número 3 ante los 14º Northeastern en Pittsburgh. Notre Dame regresó al torneo después de un año de ausencia con determinación y hacer valer su título de campeones de la conferencia Costa Atlántica ante los Huskies, que no han ganado un torneo NCAA desde el año 1984. Notre Dame conectando 55% del piso en la primera mitad, guiados por Zach Auguste con 25 puntos, Jaren Grant con 17, y aunque entró como el favorito por 12 puntos, Northeastern presionó, casi tenía el duelo en sus manos. Notre Dame se escapó con la victoria por 69-64 final al controlar el balón en los últimos segundos. Un duelo difícil y entretenido. Notre Dame se mide este sábado ante Butler, el séptimo de la lista. Butler, quien en el segundo duelo del día tuvo dificultad en derrotar al talento de la Universidad de Texas, los Longhorns, número 11. Butler con la victoria 56-48 final. Vamos al fútbol americano. El ala defensiva Greg Hardy firmó contrato con los Cowboys de Dallas. El exjugador de los Carolina Panthers, de acuerdo por $11.5 millones por un año de trabajo con la escuadra de Dallas, que necesita su ayuda. Hardy ha sumado 23 capturas en los últimos 2 años, 34 en total de su carrera. Dallas podrá presionar ahora a los rivales mariscales. Una nota triste en el mundo del deporte. El campeón Masters 2014, Bubba Watson, recibió malas noticias durante el juego del torneo Arnold Palmer Invitational. Decidió retirarse debido a la muerte de uno de sus mejores amigos de la infancia. Fue a darle la despedida. Al fin llegó la decisión que muchos estaban esperando. La FIFA ha decidido que se va a jugar el 18 de diciembre la final del Mundial de Qatar 2022. Hoy, en una reunión ejecutiva en Zúrich, Suiza, el organismo decidió cambiar las fechas debido a las altas temperaturas que experimenta el país en el verano. Y eso es lo que está pasando en el mundo del verano. ¡Viva su pasión! Esta noche, el equipo favorito del torneo NCAA en acción. Estamos hablando que se miden ante Hampton, los Wildcats de Kentucky. Una buena decisión, lo de los cambios de fecha, ¿no crees? Sí, especialmente estamos hablando durante los últimos meses que va a ayudar, aunque hay unas organizaciones que no les gusta la idea. Una de ellas es la NFL, porque resulta que se va a cruzar con el horario aquí en Estados Unidos, precisamente de los últimos partidos para la postemporada. Imagínense. Muy bien. Muchísimas gracias, Luis. Con esto nos vamos a una pequeña pausa, pero enseguida regresamos. No se vayan.